Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos su presencia aquí en esta otra de las conferencias que estamos llevando a cabo aquí semanalmente, que tienen que ver con establecimiento de política pública y específicamente una invitación a las personas que tienen las responsabilidades sobre esa política pública que vengan y discutan ante ustedes, ante nuestro profesorado y ante nuestro estudiantado, cuáles son las decisiones que se toman y por qué. Hoy tenemos un grupo de estudiantes y me dicen que vienen otros en camino, del profesor Jorge Morales de Criminología, la profesora María Ortiz de Criminología también, el profesor Francisco Collazo, Criminología, y el profesor César Salas de Forense. Así que le agradecemos su presencia aquí, porque hoy tenemos una persona que llena unas muy altas expectativas. El secretario Héctor Pesquera, nacido y educado aquí en Puerto Rico, incluyendo un bachillerato en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, comienza una carrera en el área de seguridad pública en el 1976 con el FBI. Durante ese tiempo está envuelto en asuntos que tienen que ver con el crimen organizado, la contrainteligencia, el terrorismo, y elaboró durante ese periodo con organizaciones reconocidas de seguridad como Interpol, asuntos internacionales del Departamento de Justicia Federal, de diferentes embajadas de los Estados Unidos en el exterior. Y entonces, en el 1992, fue asignado a Puerto Rico como inicialmente agente especial a cargo de Puerto Rico. En el 1995 ya se designa como agente especial a cargo de la oficina del FBI en Puerto Rico, que debo decir fue el primer puertorriqueño en obtener esa posición. Ya para el 1998 se le transfiere como agente especial a cargo de la división de Miami, que también es un primero porque es el primer hispano que es nombrado a esa posición. En el 2003 se retiró del FBI, pero no se retiró. Fue coordinador subsiguiente de Homeland Security de la policía de Broward County en Miami, en Florida, asistente para seguridad del puerto de Miami también, y regresa a Puerto Rico nada más y nada menos a ser lo que se llamaba entonces el superintendente de la policía bajo dos administraciones de partidos diferentes. En el 2017, más recientemente, el secretario se le nombra secretario del Departamento de Seguridad Pública. Y en ese sentido quiero solamente mencionarle la amplitud de la responsabilidad que eso significa. Es seleccionado como secretario donde está a cargo de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, Ciencia Forense, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Sistema de Emergencia 911 y el Negociado de Investigaciones Especiales. Todo eso dentro de un andamiaje de más de 20,000 empleados. Eso es sin decirle las otras funciones adicionales que ha asumido basado en unas emergencias que Puerto Rico ha enfrentado. Yo creo que no me equivoco al decir que nadie en Puerto Rico tiene más experiencia y está más capacitado para asuntos de seguridad pública que el hoy secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. Don Héctor. Le doy las gracias de antemano. También le doy las gracias por la invitación a por lo menos ofrecer los comentarios míos particularmente sobre lo que ocurrió en el huracán María. Estoy extremadamente orgulloso que me haya invitado para dar esta charla. Así que como manera de
de que ustedes sepan por dónde voy. Yo no necesariamente soy muy estructurado en mis comentarios. Yo prefiero que haya una interacción entre el público y que salgan las preguntas y los comentarios y cualquier tipo de preocupación. Tampoco pongo restricciones en qué tema hablar, si es que fuera necesario. En ese sentido, soy muy como yo le digo, flexible, a ver la palabra correcta. El problema del huracán María, porque uno de los problemas del huracán María es que nosotros, los que pasamos por el evento, aunque oímos y seguimos oyendo la complejidad y cuán malo fue, en realidad es muy difícil comprender la complejidad y los problemas que no tan solo trajo el evento por la naturaleza del desastre y de los daños que causó, sino la complejidad para el gobierno de Puerto Rico operar posterior al evento. Yo espero y confío en Dios que esto nunca más se repita, no tan solo porque no queremos un evento de esta naturaleza, sino porque es que sencillamente es bien difícil de comprender todos los problemas que de buenas a primeras entre septiembre 20 y septiembre 21 ocurrieron simultáneamente. Esto nunca había ocurrido aquí. Los expertos en desastres, que son la gente de FEMA, y eso es bien difícil ser un experto en desastres, pero anyway, los expertos en desastres, ellos mismos admiten que esto ha sido lo peor que ellos han trabajado. Entonces, cuando uno oye, ¿no? En el caso mío, cuando yo oigo que los expertos, los que uno está, como yo le digo, esperando que vengan con la contestación correcta para las preocupaciones nuestras, y ellos están trancados, se pone difícil la cosa. Pero yo voy a darle una pequeña perspectiva, igual le digo, no es muy estructurada la cosa, pero yo le voy a dar una pequeña perspectiva de qué fue lo que nos pasó, dónde estábamos y con el favor de Dios, ¿a dónde vamos? Se hablaba mucho de categoría 4, se hablaba mucho de categoría 5, todo eso es muy bonito, pero nadie lo sabía, nadie tenía, bueno, la mayoría de las personas, nadie tenía un sentido en la mente de referencia de qué era lo que venía. Entonces, 2 días antes, y estoy hablando, no estoy hablando de memoria porque me lo pusieron aquí para que me acuerde. El 18 de septiembre, yo había sido invitado por el señor gobernador a dar un recorrido antes del evento. Habían habido muchísimas reuniones antes, previo a la avenida de los huracanes, estamos hablando de Irma y María, en donde muchísimo tiempo antes se empezó a preparar el gobierno para la eventualidad de que viniera Irma y después posteriormente María. Claro, nadie sabía de María cuando estábamos planeando para Irma. Irma, gracias a Dios, no fue el impacto directo, pero en las conversaciones ya, y voy a eliminar a María del panorama porque María no nos causó tanto problema, aunque sí nos afectó la infraestructura. Pero cuando estábamos hablando de María, aún la misma gente del centro de huracanes y del servicio meteorológico aquí, yo los veía nerviosos. Entonces, yo tuve no te digo que sería que fuera afortunado, pero para los efectos prácticos de aquí sí afortunado de pasar por Andrew en Miami. Nosotros vivimos Andrew y yo trabajé como por 6 meses consecutivos después de Andrew tratando de resolver los problemas de mi agencia y de los empleados, porque nosotros lo que habíamos era en aquel momento, no estábamos a nivel de gobierno, era una agencia federal y teníamos a cargo el bienestar, y esa es una palabra bien grande, y recuérdense, el bienestar de los empleados. Pues ¿qué pasa? Yo vi los daños que había causado Andrew, y cuando yo veo que viene un huracán de esta naturaleza, que se desarrolla como uno de los huracanes más potentes que ha habido en el Atlántico, yo digo, si esto viene para aquí, nos chavamos. Entonces, todavía no entendía en los recorridos que di con el señor gobernador, todavía yo no comprendía que la gente comprendía lo que venía. Siempre era, sí, pero se va, no, pero no se preocupe, no, pero sí, el no, pero sí. Me causa a mí entonces
lo que todo el mundo me critica, a mí me critican de todo, así que eso no es problema. Pero lo que me causa a mí el 18 de septiembre, decirle al señor gobernador, en la conferencia de prensa que él tenía todos los días, yo quiero hablar. Y cuando yo le digo que yo quiero hablar, él no sabe el tema, él pues sí, cómo no, me va de espacio para hablar. Y es cuando yo hago entonces el famoso comentario de que si no se sale se van a morir. Ese es el famoso comentario que todo el mundo me criticó, que alarmista, que bla, 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 chichichija. Fantástico, no hay problema. Porque la consecuencia de eso, yo lo he vivido cuando salgo, cuando voy a los sitios. De hecho, la gente que ha venido, que vivía en unos sitios, que me dijeron, si usted no llega a decir eso, muchísima gente no se hubiera salido. Yo tengo un empleado de FEMA que me lo encuentro en el centro de convenciones, que no sé ni el nombre, que me llama un día que estoy bajando y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y yo digo, sí, claro, seguro. Entonces me dice, mi familia entera le dice, papi, salte, vámonos. Y papi dijo, no, esta es mi casa y aquí me quedo. Y después que usted habló, me llamó y me dijo, ven a buscarme. Entonces, con eso nada más, yo entiendo que nosotros dimos el mensaje correcto y yo espero que en el futuro, gracias a Dios, nunca ocurra que haya que volver a hacer ese tipo tengamos que volver a pasar por ese tipo de eventos y no haya entonces que la persona que tenga a cargo, en el caso normal que es el gobernador de Puerto Rico, tener que ser muy enfático como lo fue. Sálganse, porque ya tenemos ahora una perspectiva de qué es lo que puede pasar cuando uno no obedece a las razones y el por qué. Llega el 20 de septiembre y todavía teníamos, había dudas, pues sí, que no, que sí, teníamos un centro de operaciones que en la imaginación de las personas que estaban antes, 4 años antes, decidieron establecerlo en un edificio que había abandonado un banco, que era todo de cristales. Muy bien, porque ese es el centro de operaciones del gobierno, donde se supone que opera el gobierno en una emergencia. Muy bien pensado. Entonces seguimos adelante y ¿qué nos damos cuenta? Que dentro del huracán, los representantes de las agencias estatales y municipales tuvieron que irse al sótano, porque ya los cristales estaban entrando y saliendo. Cayó el centro de operaciones para ser más exacto, colapsó, no físicamente, colapsó organizacional y operacionalmente el centro de convenciones, el centro de operaciones especiales, que es lo que controla la emergencia. O sea que vamos a empezar a poner en perspectiva. Tenemos esta emergencia, tenemos los líderes de los kioscos que van a resolver la emergencia y a correr todo el mundo. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando nosotros empezamos el 21 de septiembre, a donde normalmente empiezan a venir las comunicaciones para decirnos qué pasó y los daños y para saber entonces dónde el gobierno enfoca sus recursos para tratar de restablecer cierto grado de normalidad en una emergencia, que esto es lo que se hace, manejar la emergencia es tratar de buscar cierto grado de normalidad dentro de la emergencia. No hay comunicaciones. Aquí colapsó todo. Y cuando yo digo todo es que se fue la infraestructura de comunicaciones, se fueron, y tengo los datos por aquí que ya mismo en algún momento los voy a buscar por aquí, pero tengo los datos de las antenas por lo menos. Teníamos 2.659 antenas el 20 de septiembre. El 21 de septiembre amanecimos con 28. ¿Sabe de dónde fueron a tener? Entonces, no hay comunicación, no sabemos qué ha pasado. Todos, inclusive los rescatistas y las personas que tienen que manejar la emergencia, somos víctimas. Ahora no es que es solamente un grupo de personas, y no es que yo quiera comparar con otros eventos, ni estoy menospreciando la magnitud de otros eventos en otros estados. No, ese no es el punto. El punto que le digo es que si uno vamos a poner en el marco de referencia un huracán que pasa por Miami, pues en Miami, a 20 millas al norte, tiene todos los demás condados que no tienen nada, que son los que bajan inmediatamente a ayudar. Que tienen, si pasa por el medio de la Florida, tiene todos los estados encima del norte de la Florida que bajan a ayudar
donde 100 vuelos al día, solamente eran visuales los vuelos y eran 6 al día. No operaron más ninguna pista en ningún aeropuerto. Se fueron los muelles. Nos quedamos aislados, sin comunicación. Se convocó a medida de, como digo, a boca lo que podíamos hacer. Ya habíamos establecido muy acertadamente que si hubiese habido un problema donde no se pudiese llegar, no pensábamos que era que no se pudiera habitar el centro de operaciones, sino que no pudiéramos llegar por los escombros. El centro de operaciones se movía del gobierno, se movía al centro de convenciones, que lleva un distinguido nombre. Entonces, ahí nos reunimos al próximo día, pero estamos ahora corriendo para atrás. Todavía no tenemos ni una idea de la magnitud del problema. En el caso, volviendo al caso de que el problema aquí se acentúa porque todos, incluyendo a las personas, los miembros del gobierno y los rescatistas, éramos víctimas en ese momento, pues la cuestión humana, ¿no? Uno trata de resolver sus problemas antes de salir para afuera a resolver los de otros, la naturaleza humana. En el caso mío, yo no podía salir de casa. Podía salir fuera de la casa, pero no podía caminar porque la carretera mía se trancó en 2 sitios que cuando me abrieron un pedacito que yo podía abrir por la noche, me tomaba 40 minutos caminar un bloque por los árboles. Y habían otros que estaban peores. Pero al impactarnos a nosotros, a la vez que somos los que vamos a responder para tratar de manejar la experiencia, pues a través impacta la emergencia como tal. Bueno, dentro de todo esto, el señor gobernador me designa a mí como el enlace entre FEMA, y voy a poner, no me he olvidado de poner la cifra, pero en el enlace a nivel estatal y con el enlace federal. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando viene emergencia, viene la caballería de FEMA, viene con toda su gente y todos sus recursos, y tiene un jefe, que es lo que llaman el coordinador federal. Entonces tiene una contraparte, que es el coordinador estatal. En este caso, pues el señor gobernador me nombró, gracias al Señor, me nombró a mí para bregar con este asunto. Aquí tienen una perspectiva de lo que había el 24 de julio y no tenemos otra data, tratamos de conseguirla, y lo que apareció el 24. A nivel de satélite, a nivel del sistema energético. Eso le da una pequeña idea de cómo amanecimos nosotros al otro día. Parte de los retos que nos encontramos inmediatamente, pues claro, inmediatamente la falta de comunicación. No teníamos comunicación, no teníamos agua potable, no teníamos energía, claro está. Y empezó lamentablemente lo que en una emergencia uno trata de controlar para evitarnos los problemas, la desinformación. Porque entonces aquellas personas que tenían la habilidad, porque había 28 antenas que tenían la habilidad de conseguir la información, en las redes se fue entonces vienen los rumores y viene la desinformación, que en una emergencia uno trata de controlar, porque eso es lo que causa entonces inestabilidad en los ciudadanos, porque no saben qué es lo que está pasando. Por eso fue que el gobernador dijo de entrada que iba a dar las conferencias diarias para que dentro de aún con la falta de comunicación que había, por lo menos hubiera una proyección de los medios, aquellos que llegaban al centro de convenciones, de decir lo que estaba pasando según nosotros nos enterábamos, porque también teníamos ese desfase, que no nos llegaba la información correcta. Había sitios que no se podían ni llegar ni en carro. Dentro de ese panorama, y estas son algunas de las fotos que yo estoy seguro que ustedes lo han dicho, esto es sin duda alguna la prioridad número 1 y todavía se sigue como la prioridad número 1, porque esto precisamente en una emergencia, y todo el mundo tiene que estar claro en esto, no es que si hay gasolina, no hay que si hay energía, no hay que si no hay agua, no. Esta es la prioridad, tiene que salvar vidas. Lo vimos como la gente de FURA heroicamente llegaron en helicóptero y se tiraron en sitios, que yo tengo unos sitios ahí que diablo, que no sé cómo hicieron eso, para sacar la gente. Los vimos en los vídeos de estos cuando pasaban hasta bebés, y los pasaban por ahí. Eso es el propósito, de salvar vidas. Porque los demás ahora corre como prioridad
segunda, tercera, cuarta, por ahí para abajo. Pero hay que establecer la prioridad de ojo, que no se le vaya de la perspectiva. Pero eso es que durante el post-evento, nosotros nos reuníamos 4 y cuarto, 4 y media, dependiendo de cómo llegáramos, para tratar de buscar toda la información que pudiéramos, para cuando llegara el señor gobernador, darle el briefing al señor gobernador para que él pudiera salir a las 7 de la mañana a dar su mensaje. Y es tan importante mantener al pueblo enterado de lo que está pasando, lo bueno y lo malo, las dos cosas. Porque si hay algo que tiene que ser correcto, es no decir algo o no llevar a alguien a entender algo que no sea lo correcto. Hay que decir lo que se sabe en el momento, si hay que corregirlo después, se corrige. Pero la información tiene que fluir para que la gente entienda, porque hay un grado tan alto, y ustedes lo vivieron, no lo estoy contando, ustedes hay un grado de ansiedad. Y cuando no hay la información, aumenta la ansiedad. Cuando viene la desinformación, complica la ansiedad. Porque entonces vienen las dudas, ¿estará diciendo la verdad? ¿O estará escondiendo algo? Mira, pero si yo oí, y ahorita voy a buscar un ejemplo clásico, se lo voy a dar clásico. Yo oí esto, eso que está diciendo no es verdad. Y eso no es cierto. Aquí nunca se dijo nada, absolutamente nada, que en el momento que se haya dicho no era la información correcta. Que si cambió después, claro que cambió después. Como cambia en todos los sitios en una emergencia, que eso es así. Porque la información normal que llega en un evento, y eso aplica a los casos, aquellos que están aquí de la estudiantes de justicia criminal. Cuando usted va a un caso por primera vez, la mayoría de las veces cambian los datos que se le dan en la escena. Cambian, porque no me pregunte por qué, porque no sé la razón, pero cambian. Y si decían que eran 3, es posible que haya 1 o que eran 6. Esa es la naturaleza del evento. Pues entonces, lo importante es comunicar. Comunicar y comunicar. Y en eso, yo creo que no hubo falla ninguna, no obstante las críticas que siempre van a venir, porque eso, claro, hay otro lado por el otro lado que tiene que criticar. No hacen nada, pero critican mucho. Mira lo que hay. Estas son las estadísticas que quería para que ustedes vean un poquito por encima. No había servicio de energía eléctrica. Ahora hay un 80, estamos casi un 90 hoy en el día. En la autoridad de acueductos no había nada. Ahora hay por lo menos 97 del servicio. Los puertos, eso es lo que había, 6 vuelos domésticos. O sea que si usted venía digamos, de Miami, en un avión, si se le daba permiso, tenía que tener la aprobación de la torre aquí 45 minutos antes de llegar, para poderle darle el clearance para aterrizar. Pero 45 minutos es casi la mitad de la trayectoria de Miami para acá. O sea que prácticamente tenía que pedir el clearance antes de salir de Miami para poder llegar aquí. No estamos aislados. Estos primeros días, ojo, estamos aislados. No hay puertos, no hay aviones. ¿Ok? 426 antenas. 2.400 hay ahora. Las gasolineras. El problema de la gasolinera es que todo el mundo lo vivió. 6-7 horas en una línea. Habían básicamente 40 millones de galones de gasolina en existencia al momento del huracán. Había la misma cantidad de diésel. Fantástico. Y no había quien los llevara. Y no había los tanqueros para llevarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema de oferta y demanda, que es la que todo el mundo vive, obedece a unas pautas de normalidad. Donde, pues, yo tengo una estación de gasolina y yo vendo 15,000 galones de gasolina a la semana, pues ya yo sé que a mitad de semana me quedan 7.500 y pido la otra orden. El 21 de septiembre, ese no era el caso. Todo el mundo quiere gasolina para restablecerlo. ¿Por qué? Porque hasta el 19 y el 20 todo el mundo se le chupó toda la gasolina que había, todo el mundo se trató lógico. Pero ahora no hay forma de que, 1, existan los tanqueros, 2, puedan los mayoristas dar abasto para servir la cantidad de lo que se estaba pidiendo, y 3, no había quien manejara los camiones. ¿Por qué? Porque eran víctimas del evento. Porque según las palabras de FEMA, esto es lo que nos pasó a nosotros, es lo que es un clásico evento catastrófico. Que siempre, esa palabra se usa mucho para decir fue catastrófico, bla, 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 bla. No, catastrófico, ¿por qué? Porque todo el mundo sufrió. No había nadie
que dijera, yo no tengo nada, yo puedo ser... No, todo el mundo, más o menos, sufrieron. Entonces, todo eso afectó la infraestructura del gobierno para poder operar. Porque ¿de quién depende la ciudadanía cuando hay una emergencia? Del grupo que tenga a cargo la emergencia, en este caso el gobierno, y tienen que resolverle los problemas a la ciudadanía, y acertadamente. Pero la infraestructura del gobierno colapsó, porque tenía que colapsar por el evento. Y por eso que, sin ser alarmista ni nada, pero la palabra catastróficamente, el evento de catastrófico, aplica aquí. Aplica con el concepto y con la definición y con los eventos para probarlo. Y no dicho por mí, porque yo no soy el experto en esto bajo ninguna estrecha, dicho por FEMA. Entonces, pues habían 108 gasolineras abiertas, pues fantástico, pero ahí entonces tenemos 3 millones de personas, o lo que sea que tengan vehículos, aunque aquí casi 3 millones de vehículos también, pero en 108 gasolas. No hay gasolina. ¿Qué hace con eso? La ansiedad. Y vuelve y el círculo vicioso de la complejidad de manejar la logística de resolver, de la emergencia, de tratar de llevar las cuestiones básicas, gasolina básica para movernos para arriba y para abajo, a la ciudadanía. Extremadamente complejo. No la falta del combustible, si hubiera sido la falta de combustible era más fácil explicarlo, que no había la forma de distribuirlo. Se pensó en un momento traer tanqueros, pero no resolvimos el problema porque no había choferes. Pues vamos a traer los choferes. Y se trajeron, FEMA trajo choferes y trajo tanqueros. FEMA puso a disposición del gobierno todos los tanqueros que trajeron eso es otra cosa, hay que traerlo en barcaza, 6 o 7 días. Ojo, estamos corriendo ya la emergencia y tenemos 6 o 7 días que llega la barcaza. Pero anyway, trajeron tanqueros. Las medidas preventivas, proactivas, quiero decir, se tomaron. 68 hospitales nosotros tenemos aquí. Yo aprendí muchísimo, by the way, en esto. Claro que no quería aprenderlo de esta forma, pero lo aprendí. 68 hospitales tenemos aquí. 66 con generadores. Aquí había generadores que era una bola de hierro, de moho, porque no le daban servicio. Tenemos generador. Muy bien, ok, fantástico, pero no le daban mantenimiento. Muchos no tenían ni el diésel. ¿Qué pasa? Prioridad número 1, preservar vida. Hospitales, 66 con generadores. 12 fueron ajustes. El Ryder en Humacao y el de Arecibo. No me acuerdo el nombre. Pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a tener un hospital. Hagan el visual del hospital, las facilidades del hospital. El doctor Rosselló obviamente tiene eso en su mente. Todo lo que provee un hospital en servicio, en diálisis, en ICU, en todo, generador. Ahora es generador. Generador de emergencia. Para una emergencia. Póngale por encima, no hay electricidad y no se sabe cuándo. ¿Qué va a pasar? Se daña el generador. No hay combustible para el generador. Hoy la logística, 66 hospitales nada más, sin tocar los hogares de ancianos, sin tocar las ejidas, sin tocar nada más, 66 hospitales, que hay que ahora darle combustible para mantener el generador, porque no hay nadie que pueda decir cuándo va a venir la energía eléctrica, aunque sabíamos que iba a tardar. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que hacer una matemática de cada hospital, ver cuánto tiempo le tardaba el generador gastarse el tanque. Y hacer una lógica. Estas son las cositas que uno dice, pues nadie esto lo piensa. Para entonces establecer con los choferes que teníamos de FEMA y los tanqueros, una machinita, como digo yo, para los 66 hospitales, para llevarle combustible antes que se le acabara. Eso nada más, pon eso al lado, en lo que estamos bregando. O sea, se complica. Vienen entonces las compañías, los mayoristas, estoy hablando de la gasolina nada más, no entramos nosotros. Viene el problema de la gasolina. Mayoristas los llamamos. ¿Por qué no despachan gasolina? Pues porque no pueden ver, bla, bla, bla. Ok, pero ahora no los despachamos si no nos dan escolta. Qué bueno. Entonces hay que sacar los policías
que muchos de ellos no podían llegar a su trabajo, que la mayoría viven, como ustedes saben, en los pueblos de la isla y regresan a trabajar acá, no podían llegar. Pues entonces, si no podían llegar, ¿qué le dijimos? Pues quédense en su sitio y trabajen de su sitio. Pero entonces, al pasar eso, ¿qué pasa? No tenemos policía. Pido policía. Vienen los policías de afuera. En lo que reunimos los policías de afuera, pues toma tiempo. Papelería, protocolo, burocracia. ¿Y cómo llegar? Llegan los policías. Entonces ponemos policía a trabajar en áreas de tránsito para liberar a los nuestros, que no pudimos liberarlos mucho porque ustedes saben que los vieron trabajando 12 y 14 horas y con una botellita de agua. Miren la magnitud de la emergencia. Estos son los récords de FEMA. 2.000 misiones, 2.000 vuelos de misiones. Eso del saque. 70 millones de litros de agua. 62 de comida y ustedes pueden leer el resto. 38.000 pacientes atendidos. Vino el US Comfort, que es el barco hospital mejor en el mundo prácticamente, que tiene cuánto tipo de aditamentos y puede ser cualquier, como si fuera un hospital. De hecho, es un hospital flotante, el US Comfort. Cuando despachan el US Comfort, tiene que haber un grado, tenemos que probar un grado de inestabilidad a nivel de servicio público, porque de luego no lo despachan porque vale yo no sé cuántos millones de pesos despacharlo y operarlo. Cuando ellos toman esa decisión es porque la gravedad del problema lo meritaba. Los toldos, 125.000 toldos pequeñitos, y hay dos tipos, también aprendí eso. Y hay el toldo grande. El toldo grande es el que cubre la estructura. Toldos habían, pero entonces vienen los problemas estructurales. FEMA es la única persona, la única entidad que puede instalar el toldo. ¿Por qué? Porque tiene que estar seguro que la estructura aguanta el toldo. Todo esto lo aprendí yo. ¿Por qué tiene que estar seguro? Porque ha pasado en el pasado, y por eso es que FEMA entiende estos desastres, que alguien venía, se le iba el techo de la casa, particularmente en Estados Unidos, que los techos son de madera y de porquería de esa de brea, de teja de brea. Se desfonda, cogen y ponen un techo, bonito, viene un aguacero y el techo colapsa porque el agua se mete y tumba el techo y ha matado gente. Entonces, que FEMA no instala el toldo de la casa completo, a menos que no venga un ingeniero estructural y le diga, sí, este techo aguanta. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y la gente se quejaba que no tenían techo, pero es que no entendía las razones, y por más que uno se lo explique, no lo entienden, porque yo, si tengo el hoyo de la casa, no me importa, dame el toldo, yo lo pongo. Tampoco podíamos hacer eso, tratamos y no podíamos, porque las responsabilidades de FEMA seguían existiendo, y créame que tratamos, pero no pudimos. Ahí tienen algunos de las estadísticas de FEMA. 861.000 personas elegibles para el programa de asistencia. Eso quiere decir que 861.000 personas de entrada dijeron, tengo daño. Somos 3 millones. Esto es casi, ¿qué? El 25% en la matemática barata mía. Inmediatamente dijeron, tengo problemas. Esto causa entonces unos procesos internos con FEMA, que hay que destacar una serie de personas para que controlen la papelería, porque FEMA es bueno ayudando, no hay duda, pues tiene unos procesos burocráticos. Y FEMA ayuda, pero hay que probarle. Entonces, uno le prueba a base de papeles, no es de boca. De entrada, dieron unos adelantos para que pudieran funcionar las operaciones, y esto, voy más adelante también con esto. De entrada, dieron unos adelantos efectivos para que la gente pudiera habilitar. Y voy a dejarlo ahí y vuelvo a ese tema. 834 policías vinieron de Estados Unidos. La mayoría de ellos vinieron en el grupo en términos de 2 semanas. Esto es fácil decir que llegaron, pero la complejidad de la logística para que llegaran, porque primero tiene que anunciarse que estamos necesitando policía. Va a través de un centro de operaciones no sé dónde diablo, en Kansas. Ahí van todas las peticiones. Entonces es como un contrato entre FEMA y los policías. Yo voy si me pagan tanto los policías, yo voy si hacen esto. La cuestión es que llegaron 834 durante el periodo grande de necesidades. Y nos ayudaron muchísimamente y estamos enormemente agradecidos, y lo digo público y privadamente. He hablado con los coroneles y con los gobernadores de algunos de los estados, se lo hemos dicho, incluida en New Jersey. Vinieron 4 turnos, 98, 98, 98 y 60 y pico.
y trajeron sus vehículos. Eso era un ganso, eso vinieron con sus carros. ¿Y sabe qué hicieron? El último día me llamaron a la academia en Gurabo. Parquearon los 19 carros, le pusieron la llave encima, dieron las gracias, me dijeron, gracias, aquí tiene 19 carros. New Jersey State Police. Para que vean cómo es. Y eso, es más, había un sargento que lloraba de la emoción y había estado los 3 turnos. Para que vean el impacto que causó, aún la gente no de aquí, los de afuera, los que venían y veían. O sea, es que en realidad era impresionante. Aquí tiene FEMA 2,000 y pico personas, la Guardia Nacional 5,600, ¿y qué más? Y 9,000 del Departamento de Defensa. Estos son los soldados. Estos son los soldados que hicieron un desplazamiento increíble también. Particularmente, y muchos de ellos, no particularmente, pero muchos de ellos asignados al cuerpo de ingenieros. Que esos son otros 20. Eso no lo debería pasar. Eso lo pasó. No, dale para atrás. Nosotros fuimos a algunos de los sitios a entregar suministro. Y si yo no me equivoco y la memoria funciona, en el caso mío en particular, eso fue en Utuado. Una cosa impresionante. En la montaña que hace calor, aunque uno crea que el frío sea por la noche, las filas de horas para conseguir una caja de alimentos y una caja de agua. Una cosa impresionante. Impresionante. Las conferencias de prensa, y vuelvo y le digo que es tan importante, yo no lo quiera cuando hay un evento de la naturaleza, un evento que no es normal, que sea de emergencia. Esto es extremadamente importante que lo hagan todos los días y digan la información que tengan. En este caso también se hizo un website, pero esa era la buena, ¿cómo es? La buena noticia, que había un website, pero la mala noticia que nadie podía hacer porque las comunicaciones estaban en el piso. Claro, yo sé. Pero se trató y el punto era válido y se hizo lo que se pudo. Y yo no sé por qué aquí me sale la pipa a mí al frente, pero anyway, los retos de la respuesta. Esto, cuando uno sale del área metropolitana y va afuera y ve lo que pasó, uno se asombra, y entró el tema ahorita, el tema favorito mío, que es las personas que ya no respiran. Cuando uno ve lo que pasó allá afuera, uno se asombra de que no nos causó más problemas el evento personales. Espérate, yo tenía un dato aquí que yo no creo que salió en de esto. Déjame ver. No, yo creo que no salió de esto. Hubo 1,000 vuelos aéreos de misiones de llevar cosas para arriba y para abajo para los sitios. Aquí habían doctores, y uno en particular que me acuerdo, que vino a donde mí uno de los primeros días del evento, donde me dijo, yo necesito ir a los pueblos donde no se pueda llevar por carro. Ok, fantástico. ¿Y? Porque yo necesito proveerle asistencia médica a las personas necesitadas. Ok, necesito un helicóptero. Ok, le di un helicóptero, porque yo controlaba también los activos de la policía. Le di un helicóptero. Ese doctor iba todos los días, por la mañana, atendía a las áreas particularmente de la montaña, no a las áreas de la montaña, atendía a las personas con necesidad. Él hacía sus recetas, venía, lo traíamos para atrás, venía y volvía y regresaba con los medicamentos. Gratis, medicamentos y los doctores. Esas son las historias que la gente no conoce. Esas son las historias que salían dentro del centro de operaciones. ¿Por qué? Prioridad número 1, volvemos a lo mismo, que no se le olvide prioridad número 1, salvar vidas. Y eso tiene un valor que no se le puede poner precio. Pues hubo 1,000 misiones de esas. Hubo 1,300 vuelos en helicóptero. Esto al principio, después siguieron a ver, pero la emergencia en términos iniciales. Individuos de familia, 1,106,000 solicitaron la ayuda. Eso significó $1 billón que ya le han dado a esa 1 millón de personas. En asistencia pública se han dado $558 millones. Y los pequeños negocios, 70,000 han hecho aplicaciones y se ha pagado $1 billón de FEMA a los pequeños negocios para tratar de generar la economía, que claro,
es lo que necesitamos, parte de la recuperación, que Dios quiera, muy pronto entremos en la recuperación. La economía tiene que levantarse. Y claro, la economía al principio no se levantaba porque no había gente, no había luz, todavía en algunos sitios todavía hay luz, muchos se fueron, todo causa, no hay recursos del gobierno, no le entra dinero, por eso necesitamos los de FEMA. Bueno,